zona de los anteros superiores, em, y especialmente en el movimiento protrusivo, como dijo mi compañero. Y añadiendo algo más, cuando tenemos alguna alteración, puede ser cuando hay una pérdida de piezas o eh, hay algún desgaste como atrición o cuando tenemos, por ejemplo, mordida abierta. Perfecto. Y ahí cabe el término armonización, ¿no es cierto, María Cristina? Sí, la armonización sería como el tema, restaurar la parte funcional, se podría decir, y bueno, añadiendo, como dijo Astrid, también la estética, pero más que todo yo le daría importancia al tema funcional. Exacto. De hecho, cuando tú tratas de armonizar la guía anterior, definitivamente el primer punto a fijarse es la función, pero por default también mejora la estética, definitivamente. Y como lo mencionaste, eh, eh, en el momento que uno restaura la guía anterior, puede llegar a obtener esos dos valores, ¿no? Función y estética, que es lo que generalmente uno busca cuando uno rehabilita. En este caso, armoniza la guía. Muy bien, excelente. Entonces, para no alargar más la introducción, gracias por la participación a todos. Para no alargar más la introducción, comenzamos entonces con armonización de la guía anterior. Siéntanse en la libertad de preguntarme o interrumpirme en algún momento si es que algo no está claro o si prefieren al final de la clase. ¿Ok? Entonces, vamos ahí. Entonces, algunas de las funciones primarias en el ser humano, las más básicas, en relación a la parte estomatognática, dental, ¿no? Es como ustedes lo ven en las fotos, ¿no? La masticación, ¿no? La sonrisa y el habla. Y está directamente relacionado de alguna manera eh, a la parte dental. Pero como bien lo mencionaron sus compañeros, ¿no? ¿Qué es la guía anterior? Yo me he permitido elegir dos conceptos relacionados a lo que es guía anterior. El primero, que es la relación dinámica, que ya más o menos alguno de ustedes lo ha descrito, de los dientes anteroinferiores sobre los anterosuperiores. Ojo, no es una relación estática, es una relación dinámica. Se entiende por relación dinámica cuando partes de un punto de inicio, se da, se da el deslizamiento, en este caso de los dientes, eh, eh, las superficies incisales de los dientes anteroinferiores hasta llegar al destino final, el punto final que vendría a ser el famoso vis a vis o borde a borde, ¿no? Y todo ese desplazamiento, eso se llamaría o se entendería como la relación dinámica. ¿Entre quién? De los dientes anteroinferiores sobre los anterosuperiores. Pero ¿qué parte de los anterosuperiores? Como también bien los escribieron algunos de ustedes, es sobre la cara palatal de los incisivos superiores. Otra definición que describe muy bien la guía anterior es que se entiende como la forma en que los dientes anteriores, en este caso superiores e inferiores, se relacionan entre sí, es decir, en razón al patrón de traspase horizontal y vertical, el famoso overjet, overbite, que ustedes también lo tienen, sé, bastante claro porque ya llenan historias clínicas correctamente. Entonces se preguntarán, ¿para qué tanta guía anterior? ¿Qué es la guía anterior? ¿Por qué me exigen tanto en la historia revisar si esa guía anterior funciona, no funciona, si ha sufrido algún tipo de alteración por fracturas de dientes anteriores, por desgastes de dientes anteriores o por algún otro motivo? Entonces, básicamente hay cuatro funciones, ¿no? La estética, la fonética, la de incisión o de corte, ¿no? Y la de protección de dientes posteriores. Y una de las
funciones más importantes, ¿no? Es justamente la protección de dientes posteriores. Ya vamos a describirlo en los siguientes slides, por qué es tan importante esa protección de dientes posteriores y por qué es que está dentro de lo que es la guía anterior, ¿no? Entonces, en el reino animal existen tres tipos de oclusión, ¿no? Tenemos a los humeantes, tenemos al ser humano y tenemos a los felinos. Y cada, cada reino, si uno ve y analiza la parte oclusal, tiene una morfología y una función diferente en cada caso, ¿no? Y esto está directamente relacionado a, al alimento, a la alimentación que tiene cada reino. En este caso, ¿no? Los rumeantes, por ejemplo, básicamente comen vegetales. El ser humano come vegetales y también todo tipo de carnes, ¿no? Y los felinos, básicamente, carnes rojas. Y en relación a ese tipo de alimentación, es que también está relacionado básicamente la morfología oclusal. En el caso de los rumeantes, vemos aquí, presentan una morfología oclusal muy diferente a la del ser humano y muy diferente a la del felino. De la misma manera, la morfología oclusal, como ustedes bien lo han estudiado ya en segundo año, es muy diferente a la de un rumiante y a la de un felino. Y seguidamente, la del felino, la morfología funcional y estructural de los dientes de los felinos, es muy diferente a la del ser humano y a los rumiantes. Entonces, ¿cuándo es que usamos la guía anterior nosotros? En qué momento se activa esta guía anterior? ¿No? Entonces, como bien ya lo mencionaron, en los movimientos de lateralidad y de protusiva. Recuerden ustedes que la guía anterior no solamente la conforma los incisivos. La guía anterior está conformada por la guía incisiva y la guía canina. Ojo, no se olviden que los caninos tienen una función importantísima dentro de la guía anterior. Entonces, no solamente se circunscribe a los incisivos laterales y centrales, sino también intervienen los caninos. En protusiva, como ven aquí en la primera foto, ¿no? Estamos en máxima intercuspidación. Vemos aquí cuál sería la posición desde un corte lateral, sagital lateral. Vemos cómo el incisivo superior se relaciona con el incisivo inferior. Como, en otras palabras, para ser más específico, el borde incisal del incisivo se relaciona con la cara palatal del incisivo superior. Esto en máxima intercuspidación. Cuando se da la protusiva, se da un deslizamiento por toda la cara oclusal hasta tratar de llegar a un vis a vis. Y clínicamente, ¿cómo se ve? De esta manera, como en esta foto. Se aprecia un borde a borde y una desoclusión posterior, un no contacto posterior bilateral. Después vamos a hacer hincapié en ese no contacto posterior bilateral, ¿no? Y en los movimientos de lateralidad, como les había mencionado, idealmente la guía canina pura, ¿no? ¿Qué significa guía canina pura? Que solamente contacta en lateralidad, ya sea derecha o izquierda, los caninos relacionados. Si son del lado derecho, contactará el canino superior derecho con el canino inferior izquierdo y no habrá contacto en ningún diente anterior al canino ni posterior al canino. De igual manera, en la guía canina izquierda. Entonces, eh, aquí tenemos la foto del lado derecho de la pantalla. Vemos que todo está en máxima intercuspidación y de pronto acá se da una lateralidad donde hay un contacto entre caninos.
¿no? Por la toma de la foto, acá se pareciera que hubiera un contacto aquí entre premolares, pero realmente no se da. O no se debería dar en todo caso, en una guía canina pura, ¿no? Por lo que se acaba de explicar. Entonces, ¿quiénes participan directamente en la guía anterior? ¿Quiénes participan en la guía anterior? Como ya se mencionó, los bordes incisales de los incisivos inferiores, que tenemos acá, y las caras palatinas de los incisivos superiores, que es toda la zona que está delineada en rojo. A toda esa zona se llama área funcional, porque es un área de contacto mientras se da el movimiento de protusiva. Y si ustedes se dan cuenta, se ve como una S alargada, lo que denominan algunos autores como una S itálica, una S alargada, que también ya vamos a hablar de eso en breve. Entonces, ¿qué debe de existir en una guía anterior ideal? ¿No? Porque siempre se habla de ideal, ¿no? Que es lo que ustedes deberían de llegar de repente a realizar cuando hacen rehabilitaciones. No siempre se puede llegar a lo ideal, pero uno siempre debe apuntar a ello, ¿no? Porque se entiende que lo ideal es bueno, es confortable, hablando desde el punto de vista dental, para el aparato estomatognático. Entonces, ¿qué es lo que debe existir? Un, un buen acople anterior, es decir, un contacto simultáneo de todos los dientes anteriores en cierre, ya sea en céntrica o en máxima intercuspidación. Pero ese acople anterior, ese contacto simultáneo, no puede ser muy fuerte. Recuerden ustedes que por un tema de anatomía, los dientes anteriores son unirradiculares. Si tú a los dientes anteriores le traspasas fuerzas, por ejemplo, hablando en general, cuando hay muchas pérdidas de piezas en el sector posterior, el paciente va a buscar contactos. Y ese contacto posterior que ya no lo tiene por la pérdida de piezas, se va a traslapar, se va a trasladar hacia el sector anterior. Entonces, los dientes anteriores no están hechos para recibir toda esa fuerza masticatoria que les estaría dejando los dientes posteriores al no existir, al no poder contactar. Entonces, ¿qué pasa? Esos dientes anteriores primero comienzan a desgastarse o a fracturarse. Y cuando ya no dan más, comienzan a moverse. Y cuando ya no dan más, simplemente ganan un grado de movilidad 3 por un trauma de oclusión probablemente, que simplemente el diente termina perdiéndose, ¿no? Entonces, ¿a qué va el comentario? A que el contacto, ese acople anterior, debe ser un contacto en saliva. ¿Qué significa contacto en saliva? Es decir, un mínimo contacto, no es un contacto fuerte. Entonces, eso es algo que ustedes deben de considerar cada vez que hagan una armonización de guía anterior o rehabilitación en el sector anterior en cuanto a contacto dentario. ¿Cómo debe ser esa relación ideal? De 2 a 4. ¿Qué significa eso? Que las zonas palatales de los incisivos centrales, que son los más grandes, ¿no? Contacten a la vez con las superficies incisales de los dientes anteroinferiores. Por eso hablamos de relación de 2 a 4. Los dos centrales por los 4 inferiores, incisivos inferiores, tanto centrales como laterales del lado derecho e izquierdo respectivamente, ¿no? Y también se habla dentro de una idealidad de guía anterior que obviamente debe existir una correcta dimensión vertical oclusal, ¿no? O sea, no debe haber pérdida de dimensión vertical. ¿Qué más debe de existir en una guía anterior ideal? Que las caras palatinas, se entiende caras palatinas de los dientes anterosuperiores, cumplan con confort, con estética, que cumplan con una buena fonética, con salud periodontal y con patrones neuromusculares.
y que el deslizamiento que se da en el momento del acople no debe ser una fricción, debe ser un contacto mínimo, debe ser un contacto mínimo. Entonces, eh, a veces nosotros hacemos restauraciones, por ejemplo, palatinas o incisales, y vemos que hay como un contacto prematuro en esa restauración. No hablemos de posteriores, solamente hablemos de anteriores en este caso, para no perder la perspectiva de la guía anterior. Y el paciente te dice, siento que cuando muerdo, como que fricciono. Entonces, es porque probablemente esa restauración está muy sobrecontorneada, está muy alta, entre comillas, está muy grande, entre comillas, y hay que hacer los ajustes oclusales respectivos para que el paciente, al momento de contactar, no friccione. Deslice sí, se permite el deslizamiento mediante el contacto, pero debe ser mínimo. Y vuelvo a repetir, ese contacto en saliva debe ser muy, muy leve. Entonces, estudiando un poquito más el movimiento protusivo y qué es lo que sucede con los bordes incisales y las caras palatinas, relacionado al contacto o no contacto de los dientes posteriores, se describe lo siguiente. Vean bien el gráfico, por favor. Esto de aquí es el incisivo, por ejemplo, central superior derecho, y este es el incisivo central inferior derecho también. El área funcional es todo lo que está marcado en rojo y que tiene una forma de S mientras se va dando la función desde un punto inicial hasta el punto final en vis a vis o borde a borde. Entonces, el área funcional consta de una desoclusión inicial que parte de aquí hasta la parte media más o menos, desde el punto inicial hasta la parte media palatal, y una desoclusión final que va desde la parte media palatal hasta el borde del incisivo central superior. La desoclusión inicial en los dientes anteriores corresponde al área funcional de los posteriores. Cuando esa desoclusión final en anterior llega hasta borde a borde, en los posteriores, ¿qué se va a generar? Un verdadero espacio desoclusivo. Entonces, ustedes van haciendo la protusiva, van haciendo el recorrido incisal inferior por la zona palatal superior y mire qué va pasando con los dientes. Esta es la posición inicial, máxima intercuspidación. Llega a la parte media palatal y ya acá el área funcional hay un espacio, hay una desoclusión entre las cúspides de las molares o entre las zonas de contacto de las molares, porque no sé cómo es la oclusión en ese momento. Puede ser cúspide fosa, etc. Y cuando ya llega el borde a borde, cuando se dio la desoclusión final, en el sector posterior, ¿qué es lo que vemos? Vemos que hay una zona de no contacto mayor. Vemos que hay una zona de no contacto mayor. Entonces, eso es lo que produce la protusiva. Llega al borde a borde y se da una desoclusión posterior. Entonces, con esto quiero decir que existe una inminente relación entre la anatomía y función de los dientes anteriores con los posteriores, ¿no? La conclusión es esta: existe una inminente relación entre la anatomía y la función de los dientes anteriores con los posteriores. Entonces, hablamos de que existe
sobrepase horizontal llamado overjet, en promedio son unos 2 milímetros, que se mide desde la cara vestibular hacia la zona del borde incisal del diente, de los dientes anteriores. Y el sobrepase vertical, el famoso overbite, que se mide desde la zona de contacto del incisivo inferior con la superficie palatal hacia abajo. O sea, se extrapola una línea hasta donde está llegando el borde del diente anterior, hacia la zona incisal del diente anterior. Esa distancia se mide y debe ser más o menos, idealmente, el 50%. Se puede considerar normal hasta 2/3, hasta los 2/3 de cobertura de la cara, de la superficie, en este caso del sobrepase que existe entre el diente superior en relación al incisivo inferior, llamado overbite. Entonces, la anatomía funcional anterior tiene una innegable repercusión en la anatomía funcional posterior. Cada sector tiene una tarea específica. Las características anatómicas de los anteriores hacen que soporten muy bien las fuerzas en el sentido horizontal. Por eso es que generalmente uno utiliza el sector anterior para morder desgarrar, morder una manzana, etcétera. Y las características anatómicas de los posteriores hacen que soporten muy bien las fuerzas en el sentido vertical, ¿no? Y por eso es que los dientes posteriores nos sirven para triturar, para triturar. Entonces es así como llegamos a un fenómeno bastante conocido, llamado también fenómeno de Christensen. Jorge Santiago Hernández, no sé si alguna vez has escuchado sobre el fenómeno de Christensen. Está Jorge Santiago Hernández, Antoine Pachas Chávez. Sí, doctor, presente. Y Antoinette, por favor, ¿has leído, escuchado algo sobre el fenómeno de Christensen? No, sinceramente. Ok, más sencillo, alguien de la sala que levante la mano que haya escuchado sobre el fenómeno de Christensen, aparte de la doctora Mari Fukuhara, claro. María Cristina, adelante. Cuando llegamos a protrusiva y en los posteriores debe haber desoclusión. Perfecto, sí, sí. Eso que acaba de escribir, gracias María Cristina, eso que acaba de escribir María Cristina, describe, valga la redundancia, resumen, ¿no?, el fenómeno de Christensen. Cuando se realiza o se da la protrusiva, se da una desoclusión, un desacople de los dientes posteriores, permitiendo así o protegiendo así los dientes anteriores a los posteriores. Pero yendo más específico a la parte del movimiento, lo que se mueve no es el maxilar superior. El maxilar superior está empotrado en la base del cráneo. Lo que se mueve es la mandíbula a través de los cóndilos. Los cóndilos, tanto derecho e izquierdo, son los que permiten, en razón a los movimientos, abrir y cerrar y realizar este tipo de movimientos como el movimiento de protrusiva. Entonces se habla ahí de una
trayectoria condilar propiamente dicha, ¿no? Entonces, en el movimiento de protusión, como lo acaba de decir María Cristina, el cóndilo de la mandíbula se va a desplazar hacia abajo y hacia adelante. Ahorita ustedes mismos, por favor, cada uno de los presentes muerda en máxima intercuspidación, muerda, y haga ese movimiento de protusiva y sientan cómo sus cóndilos se van hacia adelante y hacia abajo. Háganlo en este momento, por favor, para que se entienda un poco más el fenómeno de Christensen. Lleguen a máxima intercuspidación y hagan ese recorrido y sientan cómo ese borde de los incisivos inferiores va recorriendo sobre la carpa lateral de los incisivos superiores hasta llegar el borde a borde y cómo se va dando esa trayectoria condilar. E imagínense esa S de esa trayectoria, ¿no? Entonces, el cóndilo de la mandíbula se desplaza hacia abajo y hacia adelante. Cualquier punto del cóndilo puede ser o parte del eje de giro, va a describir una trayectoria en una forma de S, la famosa S itálica, ¿no? Permitiendo así una separación de los dientes posteriores, que es lo que acaba de describir María Cristina. Y a eso se denomina fenómeno de Christensen. Entonces, la trayectoria condilar hace que durante el movimiento de protusiva se produzca esa separación de los dientes más posteriores al llegar al borde a borde o vis a vis. Entonces, luego del vis a vis, tenemos la guía canina, tenemos el caso aquí de la máxima interpretación y en las otras fotos tenemos la guía canina derecha. Nótese que al realizarse el movimiento de trabajo, contactan los caninos, en este caso sería 1-3 con 4-3, y cómo se da la desoclusión en el lado contralateral, en el lado de trabajo, y cómo se da la desoclusión en la parte posterior a los dientes del canino. Y aquí tenemos en las otras fotos la guía canina izquierda, cómo se da la guía canina izquierda en el lado de trabajo, el lado izquierdo, y cómo se da la desoclusión en el lado de no trabajo. En las fotos de abajo se aprecia mucho mejor porque son tomas laterales de la guía canina derecha respectivamente y la guía canina izquierda respectivamente, donde se ve un no contacto de las piezas en el sector posterior. Entonces, con esto llegamos a un concepto que también es bien importante y que involucra a la guía anterior, que se llama oclusión mutuamente protegida u oclusión orgánica. ¿Alguien de los presentes ha escuchado hablar sobre o ha leído tal vez sobre oclusión mutuamente protegida o también llamada oclusión orgánica? Astrid Abanto se encuentra en sala. Piero José Pérez Flores levantó la mano. Dime, Piero. Creo que la oclusión mutuamente protegida era cuando los dientes anteriores protegían a los dientes posteriores de las fuerzas laterales y los dientes posteriores protegían a los dientes anteriores de las fuerzas verticales. Ya, ¿y cuándo se da? ¿Cuándo se da esa protección, por ejemplo? Por ejemplo, ¿cuándo los dientes posteriores se sienten protegidos por los anteriores? Los dientes posteriores se ven protegidos por los anteriores al momento de la oclusión del cerro. En el momento de la protusión sería.
Bueno, ok. Cuando se da la protusión, los dientes anteriores protegen a los posteriores. ¿Por qué? Porque los posteriores, recuerda, que dejan de contactar. Y ahora te hago la repregunta. Bajo lo que tú me acabas de explicar, ¿cuándo los dientes posteriores protegen a los anteriores? Las puertas verticales, puertas cruzales. Claro, cuando hay un buen soporte de fuerzas verticales. Muy bien. ¿Eso qué significa? ¿Cuál sería la traducción en la práctica? ¿Cómo el aparato estomatognático soportaría bien esas fuerzas verticales? ¿Se acuerdan que les puse un ejemplo al principio? Si es que perdían dientes. Cuando existe un buen contacto posterior bilateral, cuando no hay ausencia de dientes posteriores. En ese momento, el aparato estomatognático soporta cómodamente, sin problemas, las fuerzas verticales que acaba de describir su compañero, permitiendo que el contacto de los dientes anteriores sea leve, como contacto en saliva que ya se describió. Y de esa manera se entiende que los dientes posteriores protegen a los anteriores. Entonces, esa es la explicación de una oclusión mutuamente, que su nombre lo dice, mutuamente protegida. Los anteriores protegen a los posteriores, por lo ya descrito, y los posteriores protegen a los anteriores, por lo ya descrito. Algunos autores también le llaman oclusión orgánica. ¿Se entendió el término? Sí, doctor. ¿Sí? Entonces, de esa manera hablamos de una oclusión mutuamente protegida o oclusión orgánica. No se olvide. Si hay un buen soporte posterior de piezas, entonces diré que los dientes posteriores van a soportar, van a proteger a los anteriores porque van a permitir un contacto fino en el sector anterior de estos dientes anteriores. Y cuando yo tenga todos mis dientes anteriores bien alineados, etcétera, etcétera, que ya se ha descrito al inicio de la clase, y se da el movimiento de protrusiva, se va a permitir entonces una desoclusión posterior. Y de esa manera diré entonces que mis dientes anteriores estarán protegiendo a los posteriores, porque no están ocluyendo el protrusivo. Y de esa manera se define lo que es oclusión mutuamente protegida u oclusión orgánica en palabras sencillas. Entonces, ¿cuáles son las características de esta oclusión orgánica? Que van a coincidir, ¿no? La relación céntrica con la máxima intercuspiración. En otras palabras, va a haber una oclusión, oclusión. Brenda Paredes, ¿está en la sala? Antoine Pachas. Antoine Pachas, ¿está en la sala? ¿No está Antoine? No está. Sí, sí, Bueno, estoy. ok. Antoine, ¿cuándo es que coincide la relación céntrica con la máxima intercuspiración? Mm, ¿En protusivas? Ah, No. La relación céntrica con la máxima intercuspiración. ¿Cuándo coincide? María Cristina, levantó la mano. Adelante, María Cristina. Cuando tenemos oclusión céntrica. Perfecto. Cuando tienen oclusión céntrica, es decir, cuando no existe deslizamiento en céntrica. Es decir, cuando no hay un punto de contacto retrusivo en el sentido vertical. No existe ese contacto prematuro. Tú al paciente lo llevas a céntrica y es igual como si estuviera en máxima intercuspiración. Hay un contacto uniforme de todos los dientes posteriores a la vez. Perdón.
un contacto fuerte de eso en el sector posterior y un contacto leve en el sector anterior, y no existe deslizamiento. A eso se denomina oclusión céntrica. Existencia de contactos bilaterales efectivos en los dientes posteriores y leve contacto de los dientes anteriores, que también se los he descrito. Una relación oclusal del tipo cúspide fosa. Un direccionamiento axial de la carga oclusal según el eje longitudinal de los dientes posteriores. Es decir, que los dientes están bien ubicados, que no están mesioangulados, que no están giroversados, que no están extruidos. Entonces, ahí es donde ustedes encontrarán un direccionamiento axial de la carga oclusal en el eje del. Una concavidad palatina de los dientes anteriores con una forma adecuada que permita una eficaz guía incisal, promoviendo la desoclusión posterior. En el lado de trabajo, la realización de desoclusión a nivel canino que libere de contacto a todos los dientes posteriores. Es decir, que cuando se dé la guía canina, sea una guía canina funcional, que no sea una función en grupo o una función parcial en grupo, sino que exista una desoclusión posterior y que exista un adecuado sobrepase de los dientes, tanto vertical como horizontalmente. Vertical si es overbite y horizontal si es overhead. Entonces, ¿cuándo es que ustedes consideran interferencia? Yo corrijo historias clínicas en todo momento y todavía alumnos de cuarto año que lo superan a ustedes en un año me siguen colocando contactos en el lado de no trabajo, vuelvo a repetir, contactos en el lado de no trabajo como si fueran interferencias. Algunas pocas veces sí lo son, muchas veces no lo son. Ojo con lo que digo, solamente son contactos que acompañan al movimiento, pero no lo definen como interferencia. Una interferencia básicamente está definida en la zona o en el área de oclusión, que cuando se da el movimiento, por ejemplo, en este gráfico tan simple y sencillo, ¿qué es lo que yo esperaría? Si se da una protusiva, hago una protusión mandibular. Lo que yo esperaría sería que este incisivo vaya deslizándose desde este punto inicial a este punto final y que haya una desoclusión posterior. Pero aquí existe exactamente lo inverso en este gráfico. Se da la protusiva y hay un contacto fuerte posterior y no deja que contacte los dientes que deberían de contactar en el sector posterior. A ese impedimento que se da de no contacto es que yo llamo interferencia. Entonces tengan en cuenta, por favor, que este gráfico es muy descriptivo para que puedan ustedes diferenciar entre una interferencia verdadera y un acompañamiento en el contacto. ¿No? Entonces, vamos, por ejemplo, acá a verlo con fotos clínicas. Este es el caso. Esta es una toma, digamos, frontal de máxima intercuspidación en la foto del lado superior izquierdo de sus pantallas. Esta es una foto lateral del lado izquierdo. A ver, Analí Elizabeth Yerbasanta. ¿Está presente? Analí. Analí.
No está presente Analí. Mía Bazán. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Mía. ¿Qué observas tú en la foto del lado superior derecho de tu pantalla? ¿Qué es lo primero que te llama la atención? No me digas que hay gingivitis o de pronto que hay un overjet. No, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Que el paciente tiene una brecha de dentula, ¿Ya? Y sobre eso, que las piezas superiores se han extruido. muy bien, que las piezas superiores de esa brecha de déntula, como bien lo acaba de mencionar Analí, se aprecia en eso, en esta foto clínica. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando se hace la protusiva? Pasa exactamente lo que les había puesto en el gráfico anterior, que hay un contacto de estas piezas extruidas, probablemente con esta pieza de aquí, que vendría a ser la pieza 3-4, ¿no? Y que hay un no contacto en el sector anterior. Entonces, Analí, de acuerdo a lo explicado, esta pieza de aquí, que vendría a ser la 2-5, imagínate que se da la protusiva, o la 2-6, no sé exactamente en este momento cuál es la que contacta, ¿vendría a ser una interferencia o no, Analí? Doctor, soy mía, pero, eh, o sea, cuando el paciente lleve a protusión, no van a contactar las piezas anteriores, sino se va a ver una interferencia. Probablemente haya un contacto en la zona del sector posterior que no está permitiendo un contacto en el sector anterior, y esas piezas que contactan en el sector posterior, probablemente por estar extruidas con su antagónico en protusiva, a eso se va a denominar interferencia. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para que quede claro cuándo es una interferencia y cuándo no lo es, cuándo solamente es un acompañamiento en el tacto. ¿Sí? Entonces, es algo que ustedes deben de ver clínicamente. Entonces, de acuerdo a los escritos, ustedes ven fotos clínicas allí de piezas desgastadas. Gracias por tu participación, Mía. Ven piezas desgastadas, ven piezas fracturadas, ven temas de gingivitis, un total desorden. Entonces, ¿cómo solucionar un caso de este tipo? ¿Cómo? Ahí es donde ustedes tienen que recurrir. Obviamente, primero se sanea al paciente, se eliminan los focos infecciosos. Si hay periodontitis, se soluciona el tema de periodontitis. Si hay gingivitis, se soluciona el tema de gingivitis. Y, todo eso se entiende, pero ahí es donde ustedes aplican el tema de armonización de la guía anterior. Ese es luego, luego del saneamiento, lo primero que deberían hacer. Es lo primero que deberían hacer. Entonces, ¿cómo corriges la guía anterior? Pueden hacerlo mediante la técnica directa, es decir, utilizando hoy en día resinas, mediante la técnica de estratificación, que desde el punto de vista óptico van a simular, ahora que está muy de moda la simulación, ¿no? Esa resina estratificada va a simular a la dentina, al esmalte. Entonces ese efecto óptico va a ser muy estético. Mediante la aplicación de resinas directas en el sector anterior. Y si uno no desea hacerlo mediante la técnica directa, también existe la posibilidad de hacerlo mediante resinas indirectas, es decir, carillas palatinas, que también es otra forma de mejorar o corregir esa guía anterior,
o a través, perdón, de carillas, ¿no? Que son restauraciones indirectas hechas en laboratorio, que van a reemplazar en algunos casos de canino a canino, y que van a permitir corregir esta guía anterior. O, si son un poco más invasivos, porque el caso lo amerite, pueden hacer coronas en todo el sector anterior. Ahora ustedes dirán, ¿y siempre va a ser solo en el sector superior o solo en el sector antero-inferior o en ambos? La respuesta es, depende del caso clínico. En algunos casos, solamente tendrán que mejorar el sector anterior y con eso van a corregir la guía anterior. En algunos casos, tendrán que mejorar la guía anterior, inferior, a nivel de los incisivos y caninos, y en otros casos tendrá que ser superior e inferior. Va a depender de cada caso clínico. Va a depender de cada caso clínico. Entonces vemos aquí cómo en este caso inicial vemos una corona, probablemente desadaptada, metal cerámica, vemos fracturas de algunos dientes, vemos desgastes de dientes, tanto inferiores como superiores, los bordes incisales, desgaste de los caninos en sus cúspides, en sus vertientes, ¿no? Y aquí vemos un caso ya rehabilitado. Vemos cómo este mismo caso, vemos el antes, que vendría a ser esto, y vemos el después. Cómo hay una correcta guía canina derecha e izquierda, y de esa manera se corrigió la guía anterior. En algunos casos con restauraciones directas, con resinas, nótese los bordes incisales de los inferiores, compárese con el antes y el después. Y en algunos casos, con restauraciones indirectas, reemplazando esta corona. Entonces se mezcló restauraciones directas con indirectas, pero se logró corregir la guía anterior. Doctor, una pregunta. Sí, adelante. ¿Quién ¿En me base a pregunta? qué criterio elegimos más o menos qué vamos a utilizar, qué materiales para corregir la guía anterior? Bueno, hoy en día existen múltiples materiales, como acabo de mencionar, gracias al avance de la adhesión y de las resinas mejoradas, hoy en día te podría decir que tan solo utilizando resinas de aplicación directa a mano alzada, se puede corregir la guía anterior satisfactoriamente. Pero todo tiene un límite. Si tú ves que la reconstrucción, digamos, es un tercio del borde incisal, puedo darme el lujo de utilizar resinas directas. Pero si yo probablemente voy a tener que reconstruir más de un tercio, probablemente ya esté utilizando algún tipo de material restaurador indirecto, que va a ser más duradero, más estable, más estético. No necesariamente funcional, pero sí los tres que te acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque la resina probablemente puede ser susceptible, si el paciente no es muy cuidadoso, de que se esté fracturando, sobre todo si es un paciente que de repente ya de por sí tiene un hábito de bruxismo, etcétera. Entonces, en relación al tiempo de duración, podría ser menor, podría ser menor. Entonces, el paciente podría mostrar incomodidad de decir, ay, siempre tengo que estar yendo al consultorio para que me corrijan esta resina anterior, que el borde sisal se me para fracturar. Y de repente es porque después de la corrección de la guía anterior, de pronto no se realizó una férula oclusal
teniendo en cuenta como diagnóstico que el paciente tenía bruxismo. O lo puedes haber hecho, pero el paciente simplemente no usa la férula. Entonces, todas las reconstrucciones que tú hiciste probablemente duren menos de lo esperado y eso muestra algún tipo de insatisfacción para el paciente. Entonces, hay casos y casos. Hay casos que se pueden resolver directamente con resinas, pero hay casos más complejos en los cuales ya se necesita de carillas, coronas, elementos restauradores indirectos mucho más invasivos. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, gracias a ti. Entonces, tenemos un caso aquí. Este es el caso inicial, una vista frontal. Y aquí tenemos una vista oclusal de los bordes incisales y las caras oclusales. Creo que no se necesita ser eh, dentista estrictamente para saber que al menos en estas piezas hay un desgaste no leve, sino ya moderado, por decirlo de alguna manera. En este caso está relacionado a un tema de bruxismo. Y a veces hay pacientes muy exigentes y dicen, no, yo quiero algo que me dure mucho tiempo. Entonces, si tú vas a lo seguro, en mucho tiempo ya no está relacionado a resinas, sino como lo acabo de mencionar, a elementos restauradores más invasivos, como carillas o coronas. En este caso se optó por hacer coronas de canino a canino para mejorar la guía anterior. Y ustedes dirán, pero no se tocó nada de los dientes anteroinferiores. Sí, no se tocó nada de los dientes anteroinferiores porque no fue necesario. Los dientes anteroinferiores, dentro de todo, estaban bien. Entonces, solamente se rehabilitó el sector antero superior y con eso se logró corregir la guía anterior. Ven ustedes aquí coronas de porcelana libre de metal, de canino a canino, de 1.3 hasta 9.3. Acá hay otro caso donde se muestran cambios de color, coronas desadaptadas, bordes incisales desgastados, fisuras en el esmalte, ¿no? Con cambios de coloración. Nótese el overjet y el overbite, sobre todo el bite, ¿no? Una mordida profunda. Y aquí, con restauraciones indirectas, en este caso con coronas, nótese aquí en la cara oclusal, que no solamente iba de canino a canino, sino de premolares a premolares, levantando la dimensión vertical, se logró levantar la mordida, porque nótese el bite aquí y el bite acá, hay diferencia. Se incrementó o se recuperó la dimensión vertical y con ello también la guía anterior, ¿no? Esos fueron ejemplos simples de casos clínicos reales donde se aplica la armonización de la guía anterior. ¿Y de qué manera? En suma, en relación a la guía anterior debemos tener una idea clara de los siguientes conceptos. Si yo vengo a dar la clase y no sé lo que es acople anterior, no sé lo que es guía canina, no sé lo que es guía incisiva, no sé lo que es función en grupo, no sé lo que es protusiva, no sé lo que es área funcional, no sé lo que es overjet, overbite, no sé lo que es una interferencia. Entonces ustedes no van a llegar a entender los conceptos reales explicados. Por eso es muy importante la teoría. Si bien es cierto, la teoría de por sí no es suficiente, pero es necesaria para poder llevar a la práctica lo que uno necesita hacer desde el punto de vista ideal, si uno lo quiere, o desde el punto de vista funcional, si no puedo llegar a lo ideal, al menos que sea funcional. Entonces, es muy importante que ustedes revisen estos conceptos y si no lo tienen claro, por favor, pregúntenlos a sus profesores de oclusión, pero eso sí, pregunten, pero con fundamento, pregunten habiendo leído, porque no es la idea de que el docente le haga una clase en ese momento,
sino que ustedes hayan leído y pregunten lo que no entendieron, para que puedan entender un poco más lo que realmente buscaron entender desde el inicio. Entonces, eh, cuando existe desgaste o fracturas en el sector antero superior e inferior, lo ideal es comenzar primero por la armonización de los dientes antero inferiores y luego la armonización de los dientes antero superiores. Por eso es muy importante un análisis clínico y también un análisis en, en su articulador semiajustable. La experiencia de tener un articulador no es para decir, uy, yo me compré el articulador más caro, o mi articulador hace esto, hace lo otro. No, la experiencia más bonita con el articulador es que ustedes pueden tener un antes y un después. El antes con sus modelos de estudio iniciales bien montados y el después, como ustedes lo quieren dejar al paciente, con modelos con encerado de diagnóstico bien montados. De esa manera, ustedes pueden dar un buen uso para el aprendizaje de lo que necesiten entender o hacer con el paciente en relación a la armonización de la guía anterior, utilizando el encerado de diagnóstico. Entonces, para la armonización de los dientes anteroinferiores, ¿qué es lo que yo debo de tomar en cuenta? La localización del borde incisal primero. La longitud y la posición de los incisivos en relación a los labios y la lengua. A veces pueden haber incisivos que están muy extruidos o están muy apiñados y desordenados. Entonces es ahí donde yo debo de evaluar, examinar y en base a eso es que haré mi mejor encerado diagnóstico para poder armonizar esa guía anterior. Debo de ver la orientación del plano incisal y debo de examinar también la forma de los bordes incisales. Y para la armonización de los dientes anterosuperiores, ¿qué debo de tener en cuenta? La obtención de puntos de contención céntrica en dimensión vertical oclusal y en relación oclusal céntrica. Dar soporte labial en concordancia con la trayectoria del cierre labial y la tonicidad individual de los músculos periorales. De pronto se me ocurre cambiar una corona de un solo diente en el sector anterior, pero mi técnico no evaluó este ítem de dar soporte labial en concordancia con la trayectoria del cierre labial. Y esa corona se va a ver muy protuida, muy hacia afuera, se va a ver antiestético. Y de pronto va a levantar más el labio del lado derecho, si fuera, por ejemplo, la pieza a reemplazar la 1-1, en relación a su homólogo contralateral que vendría a ser la 2-1. Entonces debe haber una concordancia en relación también al cierre labial y también al borde incisal, porque yo no voy a elaborar una corona, por ejemplo, en la pieza 1-1, más larga, entre comillas, en relación a la corona natural de la pieza 2-1. Si la pieza 2-1 está bien ubicada y no desgastada, y yo voy a hacer una corona en la pieza 1-1, entonces el borde incisal debe coincidir de la pieza 1-1 en relación a la 2-1. No puede estar ni más arriba ni más abajo. Y eso va a estar determinado en relación a la línea de la sonrisa del paciente y a la fonética. Y además debo determinar la forma de la concavidad palatina y determinar el espesor del área del símbolo para ver lo que es desacople en mayor o menor grado cuando el paciente haga protusiva de los dientes posteriores. Entonces, ¿quiénes participan en la guía anterior? Como ya lo dijimos inicialmente, los bordes incisales de los incisivos inferiores y las caras palatinas de los incisivos superiores. Es por eso que esas caras palatinas no deben de estar desgastadas, no deben de estar deformadas por algún tipo de hábito, etcétera, etcétera. Y este es un bonito encerado, ¿no?
de diagnóstico que va a permitir recuperar esa guía anterior que se habría perdido. Lo vemos mejor acá, cómo yo he podido lograr una no solamente mejor estética, sino corregir, armonizar esta guía anterior, haciendo uso de el encerado de diagnóstico. Entonces, de esa manera, esta es una vista interna. De esa manera puedo yo ver un mejor acople de los bordes incisales en relación a las caras palatinas. Puedo tener una mejor estética y puedo con ello conseguir armonizar mi guía cuando estas piezas de pronto estaban fracturadas, estaban desgastadas o estaban desiguales. Y ustedes dirán, ¿y con qué logro esto? Vuelvo a repetir, lo pueden hacer con resinas directas, que es mucho más difícil, definitivamente requiere de más práctica, de mayor destreza manual, o si no, lo dejarán en manos del técnico para hacer unas bonitas carillas más alargadas, con mejor forma, mejor anatomía, mejor color, que lo que se pueda lograr con las resinas. O si hay muchas fracturas o muchos cambios de color en el sector anterior por diversas resinas que hayan sido colocadas o reconstruidas en el sector anterior o mucha pérdida dentaria, entonces optarán por utilizar restauraciones indirectas como las coronas, siendo claro un poco más invasivos, pero vuelvo a repetir, todo va a depender del caso. Muy bien, siendo las 8:08, doy por terminada la clase. No sé si hasta acá existe alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, me pueden escribir a mi correo como mi nombre, osvaldo.ramos@upch.pe, y con mucho gusto en el menor plazo responderé a alguna duda. María, adelante. Muchas gracias, Osvaldo. Si puedes, me mandas el PDF de tu clase o un artículo relacionado para subir al Blackboard, porfa. Perfecto, perfecto. ¿Alguno de los presentes tiene alguna consulta? Algo que tal vez quieran que repita o no haya quedado claro, con mucho gusto. Al parecer no, Osvaldo. Ok, les agradezco a todos por su presencia. Gracias, Mari, por la invitación y hasta cualquier otra oportunidad. Muchas gracias, Osvaldo, a ti. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Edgar.